Mateo 27, versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador lo llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda una compañía, desnudándole, y le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciéndole: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y se lo llevaron para crucificarlo. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y le obligaron a llevarse la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Pero cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí los vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza una causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: Tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos a los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban ahí crucificados. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña la dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y vinieron muchos, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y le dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y estaban ahí las mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y Jesús fue sepultado. Hoy en la predicación, Salve, Rey de los judíos, se le ocurrió decir al pastor, al predicador, que cuando le decían Salve, Rey de los judíos, era que se salvara él mismo. Salve, Rey de los judíos era larga vida al rey. Era una forma de saludar de manera honrosa. Paréntesis. Tú y yo no sabemos
¿Qué es la cruz? Especulamos por lo que nos dicen. Los hoyos, las perforaciones, los azotes previos, el desgarramiento de la carne, la golpiza en el rostro, los escupitajos. No sabemos si tuvo fisuras en su cabeza con las espinas. No sabemos lo que es estar 36 horas despierto. No sabemos lo que es esas fisuras, esos hoyos en las muñecas y demás. No sabemos lo que es que le le separaron los brazos para poderlo clavar. No sabemos lo que es estar desnudo, no sabemos. Incluso ayer estaba yo pensando, Dios mío, hasta los esfínteres se le han de haber soltado. Pobre de mi Señor. Como tampoco sabemos qué es el infierno. Como tampoco sabemos lo que es infectar a un ser humano de pecado. Como tampoco sabemos lo que es la separación de la perfección, la ruptura de la perfección en una relación de padre e hijo. No lo sabemos. Pero a mí lo que me causa más complicaciones es que sabemos analogizarlo, sabemos hacerlo así como amarillista, sabemos hacer que la gente, bueno, en algunos, porque otros ni siquiera, andan inventando evangelios. Hacemos que algunos sientan que fue un padre, fue un hijo, que le pudrimos a Cristo su piel de pecado, que yo no sé qué sea eso en un ser humano que no conoce el pecado. Yo no sé tampoco qué es ensuciar a un Dios limpio, totalmente limpio, bueno desde, desde siempre, desde toda la eternidad. Yo no sé qué es sufrir la ira de Dios como consecuencia no porque Dios haya nacido airado, sino porque Dios observó nuestra desobediencia y reaccionó. Yo no lo sé, y si Dios tiene misericordia de mí, yo no lo voy a saber nunca. Yo solo me aproximo a lo que veo con los animales que maltratamos diario, con los experimentos que se han hecho, con las observaciones que se hacen a sus hígados, a sus cuerpos, las exposiciones a cuerpos humanos también, sometidos a cosas innombrables como los campos de concentración, a las formas de tortura que se han usado a lo largo de la historia, como la cruz. Porque la cruz no era de que te murieras en 5 minutos, era que duraras días en la cruz. Yo no lo voy a saber si Dios no me lo permite vivir y experimentar. Yo no sé qué es ser limpio de pecado, porque no estoy limpio de pecado, mi carne todavía peca. Lo sé cuando aquí esto es un campo de concentración y empiezo a hablar malamente, empiezo a decir cosas que no debo. Sé que mi ira no es santa, aunque me digan que sí, porque estoy hablando de cosas injustas. Pero lo que quiero explicar en este video es que si se supone que somos cristianos y por lo menos entendemos, bueno, si amas a tus hijos, que ahora ya está como más raro amar a tus hijos. Hoy los hijos son estorbos, hoy los hijos son obstáculos, hoy los hijos son de desecho, hoy los hijos es ve y cómprate un predictor a ver si saliste embarazada.
y luego te metes las cosas que yo sé que se meten, y trágatelas o métetelas por la vagina y vas a ver que con eso no nace. No, mejor no tenerlos. No, yo no tengo remordimiento. Yo aborto y aborto y no tengo remordimiento. Si hemos llegado a esa indolencia, pero habemos quienes se supone que tenemos un corazón de carne, que somos observantes del dolor ajeno, del que provocamos y del que provocamos incluso en la cruz, y del dolor que le provocamos a nuestro Dios cuando pecamos. Yo no puedo entender cómo con esa indolencia hacemos un circo romano del día domingo en donde no ves incomodidad al salir. No ves gente redargullida, gente salvándose en la iglesia. Yo insisto, en Hacienda de Pueblo nadie se salva. O en esas iglesias así, no se salva nadie. Necesitas otra cosa. Tú llegas ahí, termina el show y te vas. Pues todos van igual, todos salen igual que el mundo, hacen lo mismo que el mundo, viven igual que el mundo, visten a veces peor que el mundo, porque creo que una niña de pueblo tiene más pudor que luego las que van a la iglesia. Pero si se supone que entendemos, aunque sea un poco, la tragedia cósmica que fue el pecado, y luego la ruptura y gloria de la ruptura después de la ruptura, la gloria de la cruz, lo que significa para un cristiano ese acto de salvación, ese acto de reconciliación, ese acto de volver al Dios verdadero. Deberíamos pedir y exigir pastores que nos hablen perfectamente bien de la Biblia, con hambre y sed de palabra, donde salgamos con armas espirituales para el otro día y no nada más en un carrusel de emociones. Y además oyendo la predicación y viendo que nada de lo que dicen cae en la Biblia. A mí me es desgastante oír cómo hacen sufrir a los perritos, cómo destruyen familias. Y yo no sé por qué Dios tiene esa cuestión conmigo, pero yo los tengo que tener pegados a mi pared, oyendo cómo se despedazan y cómo los despedazan, oyendo a los niños pequeñitos, todavía no pueden ni hablar, pero ya están aprendiendo a maltratar animales y a oír reggaetón. Ya oyen el desprecio de sus padres, porque igual que le gritan a los perros, les gritan a ellos. Los callan hasta con el mismo tono de voz. Y tú vas a tu iglesia y no te confrontan con el pecado. No le enseñan a tu hijo que hay un Dios furioso contra ti, contra tu hijo. Un Dios furioso, y también hay un Dios amoroso, que nosotros provocamos su furia y que si no llegamos a conocerlo,
al Dios de amor. Obviamente conociendo primero nuestra condición miserable, asquerosa, sucia, depravada, que nos aleja de la relación con Dios. Entonces solamente van a ser domingueadas, donde te entretienen al chamaco en lo que tú estás entreteniéndote en la predicación, donde te subes al carrusel de las emociones con las cancioncitas a ritmo de rock, que a veces parece rock pesado, y en donde no te dicen nada, no te meten a las profundidades del pecado, a las profundidades de nuestra asquerosidad como seres humanos. Todo es políticamente correcto, todo es, ojalá lo averigües, no tienen, yo insisto, yo no sé cómo se levantan el lunes contando su dinero y no contando almas que están mandando al infierno. Yo le pido a Dios de verdad que yo sea salvo, porque yo quiero abrazar el amor verdadero de un padre y de un hermano. Y yo quiero que mi hija conozca a ese padre y a ese hermano. Y quiero ser el ejemplo para ella. Para que si Dios no quiere salvarme a mí, la salve a ella. ¿De qué? De este mundo de porquería que solo ofrece sexo, maltrato, violencia, agresión, chantaje, escarnio, humillación, a cambio de una palmada en la cabeza, esperando que un día alguien te ame, alguien te acepte, alguien te quiera, alguien quiera ser alguien para ti, y te cuide y te proteja. Y sí, ok, te va a corregir, te va a querer que te corrijas para tu bien, no para su bien. No te va y te avienta con los abuelos, no va y te avienta en la casa, cierra la puerta y se va con sus amantes. No va y te avienta a que vandalices la casa de un vecino, a que estés pateando su jardín, a que estés aventando la pelotita ahí donde vive él, que te metas a su jardín. No te enseña a ser un criminal, una vándala, una borracha, un borracho, una prostituta, un cobarde violento. Un Dios que te forma como ser humano, para su honra y su gloria, para que puedas estar con Él un día, limpio y sin mancha, siendo ejemplo para otros, para que no se vean al infierno. Si Él te salvó, como nueva criatura lo tienes que hacer. Dios te bendiga. Dios te mande un obrero para que lo veas. Y a mí no me quite la fuerza y el coraje de seguir tratando de hacerlo. Luz y sal.